¿En qué está sustentado esto? Y lo primero que queremos compartirles, tanto su servidor como el equipo de formación continua, es que hay algunas ambigüedades conceptuales. Los maestros nos comentan en algunos casos que ya no nos van a evaluar con la planeación, ya no tienes que planear por taller o por secuencia, que ahora es un proyecto. Cuando el sentido de que sea por proyecto tiene que ver con una metodología administrativa, que tú planeas, implementas y evalúas. Esos son los momentos del proyecto. No hay que confundirnos con la metodología de enseñanza del trabajo por proyectos, ¿correcto? Hay diferencias, pues. El trabajo por proyectos, según el plan de estudios, considera una planificación, un proceso de desarrollo y una evaluación del proceso. Pero, por ejemplo, los maestros de español están un poco conflictuados y eso se van a enfrentar, sobre todo ustedes de primaria, porque planean por proyectos y el proyecto dura 8 o más semanas, ¿no? Y tiene 3 o 4 aprendizajes, dependiendo de la práctica social del lenguaje. Lo que ustedes tienen que considerar ahí es que el docente elija un solo aprendizaje y desarrolle el proyecto de enseñanza con la metodología de secuencias didácticas. Eso es importante, esa es la diferencia. ¿Por qué de secuencias didácticas? Porque con la secuencia didáctica se ve la mano, la incidencia, la intervención del docente. En el trabajo por proyectos, por ejemplo en ciencias, es un trabajo más autónomo del alumno. El alumno decide qué productos, qué evidencias, cómo va a evaluar, cómo va a trabajar, ¿correcto? En el trabajo por secuencia, la mano del docente es más clara porque él considera cuáles son las estrategias que va a implementar, en qué tiempo los va a abordar, qué técnicas o qué instrumentos de evaluación va a utilizar y entonces por eso se plantea que sea una secuencia didáctica que tenga de 3 a 5 sesiones, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a abordar el momento número 1. El momento número 1 del proyecto de enseñanza nos habla que tenemos que hacer dos cosas, 2 productos. El producto número 1 es un diagnóstico y aquí entra una diferencia con respecto a la planeación didáctica argumentada. Antes en el diagnóstico estaba separado del contexto. Se hacía primero el contexto y luego el diagnóstico y luego tu planificación, ¿correcto? Ahora, dentro del diagnóstico está el contexto. No es que no exista el contexto, sino que se considera como un elemento de diagnóstico. Porque lo que sucedía era que los maestros lo veían como algo aislado. Bueno, tienen esas condiciones sociales y culturales, pero no lo consideraban al momento de diseñar su planeación didáctica. No lo consideraban al momento de intervenir. Recuerden que este proceso del proyecto de enseñanza es un proceso de intervención. Tienen que ver o tienen que diseñar una serie de estrategias para resolver o lograr el aprendizaje esperado. Resolver alguna problemática que hay de contexto, de diagnóstico y lograr el aprendizaje esperado. Eso es lo que se tiene que lograr con el proyecto de enseñanza. Bueno, dentro de este diagnóstico está el contexto y las características de aprendizaje del grupo. Bien, después ese es el producto número 1 del momento 1. El producto número 2 del momento 1 es la planificación, es decir, son estas de 3 a 5 sesiones que conformen una secuencia didáctica. Ahorita vamos a ir abordando por qué se considera secuencia didáctica y por qué son de 3 a 5 sesiones. Bien, vamos a abordar qué elementos se tienen que considerar en el diagnóstico, pero hablando en específico en las características de contexto de los alumnos. Primero hay que conceptualizar qué es contexto. Esto nos va a ayudar a no perdernos. Cuando nosotros les preguntamos a los maestros qué es contexto, ellos suelen contestar, pues es el entorno, es lo que nos rodea. Entonces vas a describir todo lo que rodea la escuela, toda la barda, todas las casas, todo lo que está alrededor. El conector clave para decidir qué es contexto y qué no es contexto, o más bien, qué incide y qué no incide, es ver qué está beneficiando o afectando el proceso educativo. Si no incide, entonces no vale la pena ponerlo,
¿de acuerdo? Vale la pena poner aquellas situaciones que puedan mejorar el aprendizaje, ayudarnos, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, si hay internet, pues eso puede ayudar el proceso educativo. O por ejemplo, que no tengan servicios básicos, eso puede afectar, ¿de acuerdo? La situación económica, eso también puede incidir. Y entonces aquí no nos tenemos que perder sobre cómo considerar este contexto en nuestra planificación. Porque tenemos que considerar el contexto. Les voy a poner un ejemplo muy claro. Si yo digo en el contexto que los alumnos no tienen recursos, que son de un nivel económico bajo, entonces no tengo que pedirles materiales en mi secuencia didáctica, porque entonces los estaría metiendo en un problema a mis alumnos, ¿correcto? Si yo digo que los alumnos dentro de su cultura ven la televisión, observan programas, entonces los voy a utilizar como intereses, como parte del reto cognitivo podría ser, ¿no? Si ven todo el día, un ejemplo, pues La Rosa de Guadalupe, no los voy a criticar, porque el hecho de que tengan esa cultura no quiere decir que esté mal. Cuando empleamos mal el término de cultura, cuando decimos, ay, qué poca cultura tienen. No es que tenga poca cultura, es diferente a la tuya. Es diferente a lo que tú ves, no están mal ni están bien, es como son, ¿de acuerdo? Y tú estás ahí como docente para enseñarles otra opción de cultura, no para enjuiciarlos, ¿de acuerdo? Entonces, de ese modo se tiene que considerar el contexto. En el contexto podemos encontrar características, como ya lo mencioné, socioeconómicas, culturales, lingüísticas. ¿Qué servicios tienen las comunidades o la localidad de donde provienen los niños? ¿De dónde provienen los niños? ¿En dónde está ubicada la escuela? ¿De acuerdo? ¿A qué se dedican los padres de familia? ¿Qué tipo de familia tienen? Si es monoparental, si es reconstituida, si es nuclear. Todo esto nos va a ayudar a que nosotros podamos conocer cómo viven nuestros alumnos y enseñarles en consecuencia, ¿de acuerdo? Esta parte no tenemos por qué complicarnos tanto, porque luego a veces piensan los maestros, no, pues es que nos están pidiendo que hagamos un trabajo estadístico como en el INEGI. No es necesario. Con que tú al inicio del ciclo le preguntes a los papás este tipo de características, hagas un cuestionario de contexto para los padres, lo puedes lograr. Si no es con los papás y tienes alumnos de secundaria, los mismos niños te pueden contestar el cuestionario. No es necesario que vayas casa por casa y preguntes en toda la comunidad, sino que te preocupes por saber cómo viven tus alumnos. Eso es lo único que tienes que hacer. Incluso las fichas de inscripción ya traen datos de este tipo. ¿Sí? Si saben leer y escribir o no, si están divorciados, si están separados, si viven con sus abuelitos, todo este tipo de datos nos sirven a nosotros, no es nada de complejo si lo queremos hacer. Eso se correspondería al contexto externo. En el contexto interno tenemos que hablar del tipo de escuela. ¿Cómo es la escuela donde yo trabajo? ¿Dónde está ubicada? Tampoco hay que ponernos ahí de manera tan exhaustiva, está entre los cruces de las calles, con que pongamos el estado, el municipio, la localidad, con eso es suficiente, ¿de acuerdo? Lo importante es que ustedes ubiquen al evaluador o que los docentes ubiquen al evaluador en qué tipo de comunidad está enmarcado ahí en la escuela, ¿no? ¿Qué recursos y qué servicios tiene la escuela? ¿Por qué es importante considerar esto? Para saber qué tan eficiente es mi práctica. Porque si estoy en la clase de español y digo en mi contexto interno que tengo biblioteca, pues la tengo que utilizar, ¿correcto? Y si no tengo biblioteca, pues también los maestros resolvemos problemas. Siempre el maestro lleva libros, a diferencia de los que trabajan en las oficinas, que se llevan los marcatextos a la casa, ¿no? En algunos casos, no en todos, o que se llevan las hojas y van y sacan las fotocopias de ahí de la oficina, ¿no? El maestro es al revés, el maestro de la casa a la escuela. Y de ahí viene el dicho del carro del profe, ¿a poco no? ¿Cuál es el carro del profe? El que trae papelotes, cartulinas, y las maestras llegan con sus bolsitas como con 20 o 50 lápices, ¿no?
Porque el niño no traigo lápiz, toma, aquí está. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos que poner en el contexto no todo lo bueno, sino aquello que nos hace falta también. Pero ojo pues, porque esto no se tiene que convertir en la queja. Porque si se convierte nada más en quejas, yo tengo un dicho que les decía a mis compañeros en los consejos técnicos, se acepta todo tipo de queja acompañado de 3 posibles soluciones. Porque tenemos que resolver las cosas. El hecho de que el niño no lleve lápiz no puede ser un impedimento para que no aprenda. Tenemos que resolver. Ojo, no estoy diciendo que seamos pasivos ante la falta de materiales. Sí, hay que exigir que tengamos materiales en las escuelas, que estén bien equipadas, pero que esa no sea tu queja o tu justificación para que el niño no aprenda. Tenemos que enseñarles de algún modo, tenemos que resolverlo. Y si tenemos el aula interactiva, pues con el aula interactiva. Y si no tenemos aula interactiva, pues con material concreto, con corcholatas les enseñamos matemáticas, pero lo resolvemos, ¿de acuerdo? Bien, dentro del contexto interno también tenemos que considerar cómo participan los padres de familia en la dinámica escolar. ¿Qué tanto ayudan a sus hijos en las actividades extraescolares? ¿Qué tanto asisten a la entrega de calificaciones, a los citatorios, al trabajo en colaborativo con otros padres de familia? Si asisten, por ejemplo, al Consejo Escolar de Participación Social, si tiene buena participación, si hay escuela para padres, no sé, alguna estrategia, alguna comité que exista, cómo está beneficiando al proceso educativo. Y si los padres no asisten, también hay que ponerlo, que es una condición o característica actual, ¿no? Pero tengo que poner qué acciones hace la escuela para integrar a estos padres, porque la escuela también es responsable de considerar y diseñar estrategias para que estos padres se integren al proceso educativo. Bien, esto es en el contexto interno. La otra parte del diagnóstico, recuerden que separamos el diagnóstico en características de contexto y características de aprendizaje de los alumnos, considera ya el grupo como tal. Vamos cerrando el proceso del diagnóstico como si fuera un diagnóstico macro, que es toda la comunidad, los padres, el entorno de la localidad o la colonia donde está enmarcada la escuela o de los niños, de donde provienen los niños. El contexto meso, que sería la escuela como tal, y el contexto micro o las características de diagnóstico micro, que sería cómo es mi grupo. Y tenemos de comenzar con el grupo desde cuántos alumnos tengo en mi grupo, cuántos niños y cuántas niñas son, ¿de acuerdo? Estos son características generales. ¿Por qué es importante también poner cuántos años tienen mis alumnos? Es importante porque puedo saber en qué etapa de desarrollo están, qué actividades según su etapa de desarrollo les puedo dejar o puedo diseñar para que ellos aprendan. Bien, otra característica importante del diagnóstico es cuáles son sus intereses, qué les gusta hacer. Son nativos digitales, es una característica general, ¿no? Hay 3 características que ya son características, yo les digo características y no quejas, porque algunos lo consideran quejas. Nuestros alumnos actuales son lúdicos. ¿Qué es esto de lúdico? Quieren jugar todo el tiempo, ¿de acuerdo? Son glósicos. ¿Qué es glósico? Todo el tiempo quieren hablar. Entonces por eso llegamos a la casa como con un zumbidito, ¿no? Así como de que todo el tiempo los niños estuvieron hablando. Son atemporales, no tienen una noción del tiempo. Les encargas un producto, un proyecto, y si a la semana no le recuerdas, no te llevan ningún producto, no te llevan ningún proyecto. Tienes que recordarles. Y una que es muy trascendente es que son nativos digitales. ¿Qué es esto de nativo digital? Es un concepto que desarrolla un autor que se llama Mark Prensky y dice que nosotros, bueno, la mayoría, somos inmigrantes digitales. No nacimos en un contexto que esté caracterizado o relacionado directamente con la tecnología. Los niños nacen en este momento y tengo el caso de mi sobrina que no sabía ni caminar ni hablar, pero desbloqueaba el celular y se ponía a buscar videos y a jugar, ¿no? Y teníamos la intriga de cómo llegaba a los videos. No sabíamos en la casa cómo llegaban los videos, pero siempre llegaban los videos desde otros celulares, incluso no nada más desde el que manejaba diario.
Esto que les acabo de decir, que sean glósicos, atemporales, lúdicos y nativos digitales, son características que tenemos que considerar en nuestra práctica. No son, ay, es que el niño habla todo el tiempo, esa es queja. Es que el niño habla todo el tiempo, que trabaje en equipo, que socialice. Es que el niño se distrae con el celular, déjale actividades para que refuerce cuando vea videos de YouTube. Es que el niño quiere jugar, enséñale jugando. Es que el niño es atemporal, hazle un cronograma de cuándo tiene que entregar sus productos para que recuerde. Es decir, son características, no son quejas, por eso lo hice, ¿no? Dentro de este diagnóstico también podemos decir cuáles son las formas de convivencia, cómo conviven nuestros alumnos. Si les gusta trabajar en vinas, en equipos, aunque a veces los niños son muy chistosos, ¿no? Porque tú llegas a tu grupo y les dices, niños, ¿se acomodan en vinas? Y no falta el niño que dice, ¿se puede una vina de 3, maestro? Sí, de 3, no te preocupes, tú trabaja con tus compañeros. Ya sería trina, es correcto, ¿no? Pero no falta el niño que, con esa inocencia que es lo que a veces nos paga más, ¿no? Nos tiene ahí en las aulas más satisfechos pues con estas situaciones que se dan. Además de cómo conviven, tenemos que considerar características de sus saberes previos. Saberes previos me refiero a lo que aprendieron en el año pasado, en el ciclo pasado, en preescolar, ¿de acuerdo? Es decir, a veces recuerdo un maestro que me decía, yo no hago diagnóstico porque sé que los niños no saben nada. Y yo, ¿cómo crees? A ver, platícame cómo haces tu diagnóstico. Pues yo tomo mis aprendizajes esperados, los convierto en pregunta y se los aplico en un examen al inicio del ciclo. Le digo, pues que no se supone qué es lo que les vas a enseñar. El diagnóstico, en primer punto, no es un examen. El examen que haces al inicio del ciclo es un elemento de tu diagnóstico. Es un elemento. Todos estos que acabo de mencionar, intereses, formas de convivencia, qué características tienen, su edad, son parte y todo en conjunto van a complementar el diagnóstico. Pero además, el hecho de que tú hagas un examen con los aprendizajes esperados de ese ciclo, pues no tiene sentido, ¿verdad? Porque es lo que les vas a enseñar en ese proceso. El diagnóstico tiene que ser este conjunto de elementos y sobre todo uno donde voy a hacer un poquito más de énfasis porque es muy práctico y de este modo nosotros podemos diversificar estrategias, es saber cómo aprenden los alumnos, cómo aprenden y nosotros les recomendamos hacer 2 cuestionarios muy prácticos que podría ser el de estilos de aprendizaje de Kolb o el de canales de aprendizaje que lo plantea la programación neurolingüística. ¿Por qué decidimos recomendarles estos 2? Porque son prácticos para nosotros los docentes. No nos vamos a hacer unos especialistas en cuanto a las formas de aprendizaje, pues para eso están los psicólogos. Lo que nosotros necesitamos es el cómo enseñarle a ese niño, ¿no? Y por ejemplo, en cuanto a canales, hay una diferencia entre canales y estilos, ¿no? El canal es el medio por el cual recibo la información, puede ser visual, auditiva y kinestésica, y el estilo es el proceso que tengo que hacer para aprender, ¿de acuerdo? Lo que yo les recomiendo es que ustedes hagan este cuestionario y se den cuenta, una vez hice un ejercicio bien interesante en la secundaria y los maestros hicieron su test de estilos de aprendizaje que se llama CHAEA, está en internet, lo pueden descargar. Este cuestionario no es de Kolb, es de Joni y Alonso, que son los que diseñan este cuestionario y está muy práctico porque puedes llevar a los niños a una computadora, hacen el test y te avienta el resultado, no te da el resultado. Y lo que yo les comentaba a estos maestros que hicieron su test es que hicieran el test, se dieran cuenta qué estilo tienen y después se lo aplicaran a sus alumnos con más bajo resultado. Y se dan cuenta de unas cosas sorprendentes. Los maestros salían teóricos y reflexivos y los alumnos salían activos y prácticos. Entonces era un choque, pues. Eso quiere decir que en ese grupo, en realidad ellos no eran de bajo resultado. No se les estaba enseñando de acuerdo a su forma de aprendizaje. ¿Quién era el resultado más alto? El teórico, porque el maestro era teórico, porque las actividades teóricas siempre están en la planeación, siempre utilizamos el libro de texto, siempre exponemos y con esa exposición y con el libro de texto el niño aprende, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos 4
proponemos estos dos cuestionarios por cuestiones prácticas, porque te dice qué hacer, qué actividades diseñarle, qué actividades, en la página de internet CHAEA, de estilos de aprendizaje, y en el cuestionario de programación neurolingüística de canales de aprendizaje, te da una propuesta de actividades, y esto es práctico. ¿Por qué práctico? En una ocasión un maestro llegó y me dijo, Andrés, yo apliqué mi cuestionario de formas de aprendizaje y me di cuenta que mis alumnos son secuenciales, concretos y abstractos dispersos. Y le digo, órale maestro, ¿y qué va a hacer? No tengo idea, no sé qué voy a hacer. Y entonces, ¿para qué lo hizo maestro? Pues para hacer el diagnóstico. Tenemos que quitarnos la idea de que el diagnóstico es un informe, el diagnóstico es una herramienta. El diagnóstico tiene que estar siempre a un lado de nosotros o con nosotros cuando vamos al grupo, para cuando algún alumno se enfrente a alguna dificultad, nosotros ir al diagnóstico y ver cómo es su contexto, cómo es su familia y cómo le puedo enseñar con otra estrategia. O mucho mejor, antes de que se enfrente a la dificultad, yo preverlo con mi planeación, porque ya conozco a mis alumnos, ya sé cómo son y las actividades que diseñe para ellos van a ser congruentes con su contexto y con su diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, recomendamos, por ejemplo, este cuestionario de Honey and Mumford, que nos habla de los 4 estilos de aprendizaje que plantea Kolb. El alumno teórico, ¿cómo aprende? Aprende cuando ve el libro de texto, cuando el maestro expone, ¿de acuerdo? El alumno pragmático es aquel que está armando o desarmando, es aquel que hace experimentos, que pone ejemplos de la vida cotidiana. El reflexivo es aquel niño que está en el grupo y está calladito como evaluándote, ¿no? Te está viendo y tú dices, ¿este niño qué me va a hacer? ¿No? Pero no es que te vaya a hacer algo, él necesita silencio para reflexionar y aprender. Son los mejores evaluadores los reflexivos, porque aprenden cuando observan al otro, ¿de acuerdo? El activo, ay, esos niños qué bonitos son, ¿verdad? Los activos. Y yo les digo a los maestros, el activo a veces está en el salón de clases y a veces anda en el baño, está en la nube, dicen por acá, en la dirección, o suspendido, no, suspendido no, ya no se puede decir, a distancia, ¿verdad? Vamos a decir a distancia, por necesidades educativas, o no sé cómo lo justifiquen. Pero este niño activo, en realidad lo que te está pidiendo es que le enseñes con base en su estilo de aprendizaje. Si lo pones a borrar el pintarrón, este niño se entretiene, no aprende, se entretiene. Pero si lo haces el capitán del equipo, aprende. Si le enseñas y le das la instrucción primero a él y luego él es el tutor y el monitor, aprende. Porque él lo que quiere es ser protagonista. Y como tú como docente quieres ser protagonista también, hay un choque. ¿Sí? Hay un choque. Entonces, el niño activo es aquel que quiere jugar todo el tiempo, es aquel que todo el tiempo está levantando la mano y quiere participar. Hay que enseñarle con base en su estilo y no sacarlo, no expulsarlo, no tenerlo a distancia, no tenerlo en la dirección. De ese modo le enseñamos y aquí no quiero que se confundan con que entonces tenemos que hacer 4 planeaciones. No, es una sola con diversidad de estrategias, diseñando una estrategia de acuerdo al estilo o al canal. Eso es lo único que queremos hacer. Por ahí también está la propuesta de Howard Gardner, ¿no? De las inteligencias múltiples, que es muy respetable, pues quien la quiere utilizar. Nada más recuerden que son 8 o 9 inteligencias, y si tú dices que hay 8 o 9 inteligencias, va a haber 8 o 9 estrategias, ¿correcto? Por eso es práctico que sean 3 o 4, para que en tu planeación haya 3 o 4 estrategias, porque si dices, tengo un 30% de alumnos activos, un 20% de alumnos pragmáticos, un 30% de alumnos teóricos y un 20% de alumnos reflexivos, pues va a haber actividades teóricas, reflexivas, activas y pragmáticas. No es, vuelvo al punto de, no es informe, ¿correcto? Tengo que utilizarlo. Y de verdad que cuando sucede esto, las clases cambian, ¿eh? Cuando hacemos un diagnóstico, diseñamos una planeación con base en el diagnóstico, vas y presentas tu clase hasta motivado. Y cuando no, yo les recomiendo a los maestros, hay que hacer un diagnóstico, hay que planear con base en el diagnóstico y en el contexto. Por salud mental, maestros, por salud mental. Yo recuerdo a mis compañeros de secundaria que decían,
¿A dónde vas, maestro? Voy contra el B. ¿Cómo que contra el B? Hay que conocer a tus alumnos y diseñar actividades con base en eso, ¿de acuerdo? Y ahí tengo un dicho: el orden en el aula te lleva a Dios y el desorden al San Juan de Dios. ¿Cuál es el San Juan de Dios? Para los que no conozcan, que no son de aquí de Guadalajara, el San Juan de Dios es un hospital psiquiátrico que está ahí en Zapopan, y hay un estudio muy profesional de la UDG que dice que el 70% de los pacientes son maestros, ¿de acuerdo? Yo tengo una hipótesis, un supuesto: esos maestros no hacían diagnóstico, ¿verdad? Pero bueno, ese es un supuesto, el estudio hay que respetarlo, pero de verdad hay que hacer un diagnóstico, y este diagnóstico nos va a permitir, ahora sí, diseñar una intervención. Ese es el propósito de hacer un diagnóstico: diseñar una intervención que permita que el alumno logre los aprendizajes a pesar de su problemática social o a pesar de su problemática de aprendizaje, porque también un elemento importante del diagnóstico es que alumnos tienen necesidades educativas especiales. También lo tengo que considerar. ¿Qué alumnos están enfrentando a barreras para el aprendizaje? También lo tengo que considerar, ¿correcto?